Bueno, del mundo libre y la primera potencia norteamericana va a ir como candidato Ricardo, a la presidencia muy a bien. Donald Trump. Entonces, me estás comparando a Sánchez con Trump. Comparas a Sánchez con Trump. Pero tampoco con Scholz. No, pero ni tampoco con Barnier. En Europa, ni tú mira Merkel. Cómo caen los primeros ministros. Caen cuando hay una sombra de sospecha. Y aquí no hay una sombra, hay un tornado de sospecha. Pero todavía son Antonio Costa sombras. debería de haber enseñado algo, el caso de Antonio Costa, ¿no? Un primer ministro que dimite, adelanta elecciones, está en su casa y se demostró poquísimos meses después que no había absolutamente nada. Pero ya se había marchado. Que tiene una, que claro, pero ya se había marchado y el daño es irreparable. Pero en fin, yo comparto. También es cierto que Sánchez llega al poder hablando de corrupción. Sí, pero Ricardo, por cierto, déjame matizar. Pero Sánchez también pone el listón de la ejemplaridad muy alto. Y varios ministros Y Sánchez, el de los que empieza a decir, el primero que dice es Pedro Sánchez diciendo, en cuanto haya una investigación o una imputación, el cargo se tiene que renunciar aquí tenemos al cargo. el matiz. Y ahora no. No, pero el matiz, el cargo es a él y no es en este caso. Sí, a su mujer. Es verdad, o sea, que también hay que hacer ese apunte distinto. A ver, que podamos relacionarlo con lo que queráis, pero son distintas las cuestiones. No irnos del auto de la Audiencia Provincial. Vamos a ver, la enviada personal y portavoz directa de una institución que se llama Gobierno, ese es el cargo que tiene, Pilar Alegría es la portavoz oficial del Gobierno que nos comanda y que nos representa a todos. Bueno, salió y dio la mayor exhibición de una sarta de mentiras una tras otra como yo no he visto desde el Club de la Comedia. O sea, es de vergüenza lo que acabamos de observar. Hay una resolución judicial, vosotros habéis mostrado y los párrafos son obvios y evidentes por parte de todo el Gobierno. De hecho, se han entablado incluso acciones penales contra un juez. Quiero remarcar esto, por cierto, con asesoría, utilizando a la abogacía del Estado para una cuestión que evidentemente la responsabilidad personal no es de un Gobierno. La responsabilidad personal, la responsabilidad penal siempre es personal. Por tanto, se ha hecho utilización de medios públicos en defensa personal, que además no era otra cuestión que intentar paralizar y presionar a un juez para que no investigara a tu mujer. Es decir, ya estamos no solamente en la utilización de medios públicos para lo personal, sino para lo familiar. A ver, un apunte. Lo de la abogacía del Estado fue por la testificar al presidente del Gobierno. No mezclemos, porque si dices sarta de mentiras, vamos a meter algunos apuntes. No tiene nada que ver con el caso Begoña. No, pero estoy diciendo por la venta de chuches a la puerta de Lo que no estoy es mezclando, poniendo todo. Estamos. La utilización de la abogacía del Estado fue por la testificar al presidente del Gobierno. No por vamos a escuchar a Pedro Sánchez le llamaban para que testificara a ver si su vecino se había pasado un ceda al paso. Evidentemente era en el caso de Begoña Gómez. Pero vamos a la historia. Vamos a ver. El Gobierno está presionando a jueces, presionando a periodistas, intentando sacar leyes de censura, diciendo que quiere asaltos al Poder Judicial. Su ministro de Justicia diciendo que tienen que parar las actuaciones, como si estuviera dando órdenes, como si estuviéramos en el absolutismo. O sea, Alfonso X el Sabio, yo no sé si hubiese soñado con esto. Era un poquito más sabio, obviamente. Bien. Bueno, pues todo lo han basado en asegurar que había una situación de indefensión, frase directa de la Audiencia Provincial, no hay indefensión. Y le recuerda y le dice, por cierto, no sé si se acordará usted que le han citado a declarar. Puede utilizarlo para defenderse, ¿sabe? Ya sé que es una obviedad, pero ¿qué quiere que le diga? Sí, pero tiene un derecho también. Y hay investigación prospectiva. Respuesta, la investigación no es prospectiva. Prospectiva no es la investigación que, partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, inicia una amplia indagación. Que si ha habido una negación absoluta de los contratos de Barrabés, que es radicalmente falso. Frase literal. En dichas adjudicaciones apreciábamos datos objetivos en los que se constataba la intervención personal de la denunciada, Begoña Gómez, en apoyo de las empresas de Barrabés y que justifican la investigación. Que los contratos de Barrabés, según el Gobierno, no se habían disparado. Frase literal de la Audiencia Provincial. La llamativa variación cuantitativa y cualitativa que experimenta la relación de las empresas del Grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal de la cátedra y másters es verdaderamente significativa. Que si la actividad profesional de Begoña Gómez no se había disparado. Frase literal de la Audiencia Provincial que considera llamativo el lanzamiento, frase literal, de la carrera profesional de la investigada a partir de la cátedra. Yo no he visto una manta de tortas mayor por parte de la justicia a un Gobierno que llegó, y lo decía Ricardo, y es verdad, llegó con una moción de censura diciendo que nos iba a librar de la corrupción, porque era fétida la órbita de corrupción. La órbita de corrupción que rodea al entorno más cercano a Pedro Sánchez, más al Gobierno de Pedro Sánchez. Hemos hablado del caso Coldo hace un momento, tenemos que esclarecer el caso Tito Berni, que coge también a la Comunidad Autónoma de Canarias, coge determinados contratos en Sahel utilizando fondos públicos. Aquí no sabemos nada de nada, lo que sabemos es que la UDEF sigue sin actuar en ningún sitio. Ahora sabemos que es que se pedía que le pararan a la UDEF. La órbita de corrupción en torno al Gobierno de Pedro Sánchez, el entorno familiar de Pedro Sánchez, es de tal magnitud que debería haber sucedido en estos momentos unas 1.556 mociones de censura. Bueno, vamos con otro asunto del que se habló ayer en el Congreso de los